Bien, buenos días. Vamos entonces a ver la última distribución discreta. De esa manera vamos a terminar este capítulo con la distribución multinomial. Muy bien. Veamos qué consultaron de la distribución multinomial. ¿Qué encontraron por ahí? ¿Qué característica tiene la distribución multinomial? Diferente a las que hemos visto. Profe, usted solo puso a consultar fórmula, palabras claves y valor esperado. Sí. Con las palabras claves que identificó. Pues que hay las palabras claves vendrían siendo X, N y P. Veamos pues la distribución multinomial. ¿Qué características tiene? La primera característica claramente nos diferencia de la binomial. La binomial, recuerden que teníamos solamente dos resultados posibles. Acá, en cada ensayo, puede haber múltiple resultado. Puede haber 3 o más resultados posibles. Entonces, aquí, ejemplo, tenemos un partido de fútbol. Un partido de fútbol dijimos que no era binomial. ¿Por qué? Porque en un partido de fútbol se tiene ganar, empatar o perder. Entonces miren que acá no se tienen 2, sino que se tienen 3 resultados posibles. En las calificaciones anteriormente, a ustedes les decían que ustedes eran excelente, aceptable. ¿Qué más les decían? Digamos que insuficiente, pues por decir tres categorías. Por eso había inclusive hasta 4 categorías. Entonces hay problemas donde obviamente por esto no califica como una binomial, ¿sí? La segunda sí, obviamente, se asemeja a la binomial, y es que nos dice que los n ensayos son independientes. O sea que en esto sí se parece a la binomial. Son independientes, ¿sí? Y tercero, obviamente, cada probabilidad de éxito peso I permanece constante en los n ensayos. ¿Sí? Entonces volvamos a mirar pues las características. Donde se hace la diferencia es de la multinomial, está en la primera y nos dice cada ensayo puede haber 3 o más resultados posibles. Ejemplo, en un partido de fútbol se puede ganar, se puede empatar o se puede perder. Digamos que hay productos que simplemente los pueden catalogar calidad como buenos, rechazados y artículos que se pueden procesar. Digamos que hay una tercera categoría. En control de calidad habrá empresas que catalogan así los productos. El que pasa completamente la prueba, el que hay que rechazarlo porque tiene defectos graves
y el que tiene, digamos que ligeros defectos que se pueden reprocesar. La segunda característica se asemeja a la binomial, dice que los n ensayos son independientes. Y la tercera es que nos dice que cada probabilidad de éxito P sub i permanece constante en los n ensayos. Muy bien, pasemos pues a la segunda. Entonces veamos qué palabras claves nos debemos encontrar en una multinomial. Bien, obviamente la primera palabra clave es que nos deben decir varias probabilidades de éxito. ¿Cuántas? No sabemos. Hay problemas que tienen 3, hay problemas que tienen 4, hay problemas que tienen 5 probabilidades de éxito y pueden haber más. Entonces nos tienen que mencionar las diferentes probabilidades de éxito. Generalmente vienen porcentajes de éxito. El número de veces que se ha repetido. ¿Qué, perdón? El número de veces que también se ha repetido. No. Bien, listo. Entonces, digamos entonces que nos tienen que mencionar eso. ¿Cuántas los porcentajes o probabilidades de éxito de cada categoría? Nos tienen que también mencionar, obviamente en el problema, ¿sí? ¿Cuántas veces se espera tener éxitos X o Y en la probabilidad? Y obviamente la suma de todos esos éxitos, digamos, los tienen que conformar n. Digamos que el tamaño de la muestra o número de ensayos. Entonces, ¿cuántas palabras tiene? No tiene un número definido de palabras claves. Lo que sí sabemos es que en el enunciado sí nos tienen que mencionar muchos porcentajes. Nos tienen que mencionar cuántas veces quieren que en la probabilidad aparezcan los éxitos de cada categoría. Y obviamente, si no nos lo dan, pues podemos sumar esos X para que nos conformen N. Veamos entonces con un enunciado con el que vamos a trabajar el primer ejercicio para que veamos cómo se identifica. Esta es una de las distribuciones, digamos, más fáciles de ubicar porque nos van a mencionar muchas probabilidades. Vamos a mirar un ejemplo del taller que corresponde a distribución multinomial. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Quién tiene alguna inquietud? ¿Aló? Muy bien. Veamos este 57. Este 57 nos dice, de los clientes que ordenan cierto tipo de computadores portátil, 20 ordenan una tarjeta graficadora actualizada. 30% una memoria extra. 15% ordenan tanto tarjeta y memoria. Y un 35%
no ordenan nada adicional al computador que van a comprar. Entonces miren que ahí ya nos están hablando no de 1, 2, sino 4 porcentajes. Nos dice que de una compra de 15 computadores, encuentre que la probabilidad de X1 igual a 3, o sea que serían 3 clientes que ordenan tarjeta graficadora, 4 ordenan memoria extra, 2 ordenan tarjeta y memoria, y 6 no ordenan nada adicional. Entonces vamos a resolver este problema. Listo, veamos entonces X1 nos dicen que es 3, X2 es igual a 4, X3 igual a 2 y X4 igual a 6. Muy bien. Listo. ¿Preguntas, inquietudes? Chicos, preguntas, inquietudes. Entonces, miremos cómo lo vamos a plantear, cómo nos vamos a ayudar fácilmente. Hagamos entonces un cuadrito que nos dice la categoría su probabilidad de éxito bien, esto no había necesidad. Borremos esto, que esto no. Entonces, ¿cuál es la categoría primera que nos dicen del computador? ¿Sí? ¿Qué nos decían? Que los clientes tarjeta graficadora, ¿sí? La otra era memoria, tarjeta y memoria, y nada, ¿sí? Entonces vamos a graficar esas, o vamos a mencionar acá. Entonces digamos que las categorías es tarjeta graficadora, digámosle simplemente tarjeta, pues, o tarjeta graficadora. ¿Qué porcentaje nos decían? ¿Qué porcentaje de los clientes solicitan tarjeta graficadora? El 20%. En el ejercicio, ¿cuántos se quieren buscar? 3. 3 clientes que van a solicitar tarjeta graficadora. La segunda categoría que nos decían era memoria extra. ¿Qué porcentaje? Nos dicen 30%. En el ejercicio, ¿cuánto nos solicitan encontrar? 4. La tercera categoría era tarjeta y memoria. Esto nos dicen que es el 15% de los clientes. Y en el ejercicio particular son 2. Y la última categoría, nada. No piden nada, simplemente como ven el computador. Y nos dicen que ese es el 35%. Y de los cuales nos pedían 6. Veamos los totales, que es muy importante para saber si el problema está bien planteado. Una de las cosas que tenemos que verificar es que el problema esté bien planteado. Cuando el problema está bien planteado, cuando la suma de esta columna nos tiene que dar el 100%.
Ahí tenemos 20 y 30 son 50%, 15 65% y 35 el 100%. Y la suma de esa columna nos tiene que dar el tamaño de la muestra. Nos decían 15 clientes, ¿sí? Entonces, si logramos resumir esta información del problema, ya tenemos prácticamente hecho el problema. Porque lo otro, vamos a ver que simplemente es llenar esta información en el archivo de Excel que manejamos. Sí, vamos a ver la fórmula por cultura general. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué fórmula encontraron? ¿Quién encontró la fórmula? Chicos, la fórmula. Yo encontré que, bueno, P multiplica a X1, que es igual a X1 pero más pequeño, la más en minúscula creo. X2, X3, esto es igual a N sobre X1 por X2 por X3. Bueno, que eso dividido por P1, por P2 y por P3. Bien, miremos entonces la fórmula, que le faltó detallitos importantes. Muy bien, entonces lo que sí nos debe decir la fórmula es que, obviamente, ¿cuál es la probabilidad de que se presenten X1 casos, X2 y digamos X sub K? Ahorremos aquí para que no quede eso tan... Muy bien, entonces, ojo, a esa fórmula hace falta un detalle muy importante, este símbolo, que es, esto es n factorial. Y n factorial es 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente se multiplica hasta n. Entonces, esta fórmula trabaja n factorial. Y abajo está x1 factorial que multiplica a x2 factorial por digamos x3 factorial hasta x(k) factorial. Todo lo de abajo son factoriales. Ahorita miramos en la calculadora donde se puede encontrar el factorial. Su calculadora también encuentra factorial. Y esto lo multiplica por P1 elevado a la x1 por P2 elevado a la x2 hasta P(k) elevado a la x(k). Entonces, en parte se parece a la binomial. En esta parte se parece la fórmula a la binomial. Sí, lo que cambia es esto, ojo, los factoriales. Entonces, ojo, la fórmula tiene factoriales. Miremos entonces en el ejemplo que nos piden y cómo lo vamos a hacer manualmente y lo vamos a comparar con lo que nos da el computador. Entonces vamos a hacer las dos partes. Lo vamos a hacer manualmente y lo vamos a hacer en el computador. Bien. Listo. ¿Copiaron la fórmula? Entonces, muy importante, ojo, son factoriales. Todos estos son factoriales. Muy bien. Vamos entonces a mirar qué nos piden en el problema. En el problema nos piden, ojo,
la probabilidad de que 3 clientes pidan memoria extra, X sub 2. 4 piden memoria, esta es tarjeta, 3 clientes piden tarjeta, 4 piden memoria, 2 piden memoria y tarjeta, y por último, 6 no piden nada. Entonces vuelvo, repito, es la probabilidad de que 3 clientes piden tarjeta graficadora, 4 piden memoria extra, 2 piden tarjeta y memoria, y 6 no piden nada. Bien, la fórmula nos dice que arriba tenemos que buscar el valor de 15 factorial. Y abajo lo vamos a dividir sobre 3 factorial que multiplica a 4 factorial que multiplica a x sub 3, que es 2 factorial, por 6 factorial. A su vez, esto es P sub 1. ¿Qué porcentaje de clientes compran con con tarjeta graficadora? Nos dijeron que el 20%, o sea que aquí tenemos punto 20 o punto 2, ¿sí? Elevado a la X sub 1, que es 3. Por, ¿qué porcentaje compran con memoria extra? Nos dijeron que el 30%. Entonces, resumidito, 30% es punto 3. ¿Cuánto nos están pidiendo aquí en el ejercicio? 4. Por, ¿cuántos compran memoria y tarjeta? El 15%. ¿Cuánto nos piden acá? 2. Y por último, ¿cuántos compran como viene el computador sin nada adicional? Nos dicen que el 35%. Y estos van a ser 6. Muy bien. Ahora lo importante es cómo encontramos el 15 factorial en la calculadora. Esto es igual para todas las calculadoras. ¿Cómo encontramos 15 factorial? Muy sencillo. Ustedes tienen en una de sus teclas, van a decir 15. Shift. Y van a buscar esta tecla que es la de la inversa. Generalmente en la mayoría de las calculadoras está en la parte de arriba, izquierda superior. ¿Sí? Entonces saquen la calculadora y ¿cuánto les da el 15 factorial? ¿Cuánto les da el 15 factorial? Don Brainer, ¿cuánto le da? Don José, ¿cuánto le da? Profe, no tengo la calculadora aquí a la mano. Muy bien. ¿Quién tiene la calculadora por ahí a la mano? ¿Quién le dio? Me dio Profe, 1.30. 30, sí. Bien. Ojo pues con la parte de la derecha. 30, 76, 74. No, pues, lo importante es que esto es 1.30
76, 74 por 10 a la 12 positivo. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que eso es un número supremamente grande. Bien, calculen cuánto les da el 3 factorial, cuánto les da el 4 factorial, cuánto les da 2 factorial y cuánto les da el 6 factorial. A los que no tienen la calculadora por ahí a la mano les va a ir tiempo. Y como caso particular, conozcan cuánto les da el 0 factorial. Vayan haciendo pues eso. Listo. Doña Angie, ¿cuánto le dio 3 factorial? 6. 6, muy bien. Luisa Fernández, ¿cuánto le dio 4 factorial? Las Luisas, cualquiera de las Luisas. ¿Cuánto le dio 4 factorial? Tan tímidas las muchachas. Muy bien. Paulina, ¿cuánto le dio 4 factorial? 24. 24. Muy bien. ¿Cuánto le dio el 2 factorial? Sebastián Valdés. 2 factorial. Sebastián Mosquera. ¿Cuánto le dio factorial? Don Santiago, ¿cuánto le dio factorial? ¿No están en clase o qué? Muy bien. Don José, ¿cuánto le dio factorial entonces? Bien. Profe, 2 factoriales 2, ¿no? 2. ¿Y cuánto dio 6 factorial? Profe, 720. 720. Bien, estos simplemente son casos particulares, no es que el ejercicio los tenemos, sino para... Bien, ¿cuánto da 0 factorial? 1. 1. Este es un caso particular. Ojo, la gente a veces se acelera y dice que 0 factorial es 0. No, este es un caso particular. 0 factorial da 1. Y bien, y van a calcular 71 factorial. ¿Cuánto les da 71 factorial? Error, dice. Bien. Les dice mat error. ¿Sí? Muy bien, expliquemos qué es ese mat error en la calculadora porque eso es muy importante.
¿Qué es un math error en la calculadora? El math error en la calculadora pueden ser dos causas. Una, insuficiencia de la calculadora. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el número es tan grande, por ser un número muy grande. Cuando a ustedes ya la calculadora, miren pues la diferencia. Ustedes 70 factorial se lo encuentra la calculadora. Sí, ay no, ni 70. Bien, miremos. 69. 70 factorial les aparece más error. ¿Es por qué? Porque ya superó la capacidad numérica de la calculadora. Ya la calculadora no tiene números mayores de un tope. El tope de la calculadora su calculadora no llega al exponente 100. ¿Sí? Cualquier número que tenga exponente 100, ya su calculadora no es capaz de obtener el número. Entonces, ¿qué mensaje le saca la calculadora en ese momento? Más error. Entonces, vuelvo y repito. ¿Cuáles son las causas para que le aparezca el mensaje de más error en la calculadora? Una, puede ser en la insuficiencia de la calculadora, por ser un número muy grande. Ejemplo, 70 factorial, ya te saca más error. La segunda, si es una manipulación errónea en la calculadora. O sea, una manipulación errónea de la calculadora por parte del usuario. Por el usuario. ¿Qué le está pidiendo? Cosas imposibles. Ejemplo, sáquenle logaritmo a menos 10. ¿Qué le da la calculadora? ¿Qué le dice la calculadora logaritmo menos 10? Obviamente Error. la calculadora le va a decir math error. Pero acá sí no es por insuficiencia de números grandes. Acá es que el usuario, el que le está diciendo, usted me está preguntando por cosas que no están definidas. Esto es un error del usuario. Este sería un error. Pero el error del usuario. ¿Por qué? Porque los logaritmos para números negativos no están definidos. Entonces los logaritmos de números negativos no están definidos. Entonces es muy importante entonces que ustedes cuando les sale esta mensaje de la calculadora de más error, se tienen que preguntar cuál de estas dos causas es. Si es una insuficiencia de la calculadora por ser un número grande o ya es por una manipulación errónea en la calculadora, por el usuario, o sea que le está pidiendo cosas imposibles, ¿sí? Muy bien, como el logaritmo negativo. Pero esto es por cultura general. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se calcula esa probabilidad que nos están pidiendo. ¿Sí? Con base a
el programa que estamos viendo, o no, mentira, vamos a hacerlo primero manualmente para que lo comparemos. Nos están preguntando entonces la probabilidad, ya dijimos que es 15 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial por 6 factorial multiplicado punto 2 elevado a la 3 por punto 3 elevado a la 4 por punto 15 elevado a la 2 y por último, digamos que por punto 35 elevado a la 6. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la calculadora. Si lo pudiéramos hacer en la calculadora, vamos a mirar el modelo 1. En el modelo 1 de la calculadora, decimos que si lo vamos a hacer todo completo de una, lo podemos hacer así de la siguiente manera. Es 15 shift poco largo, x menos 1, dividido. Ojo, acá es muy importante el paréntesis. Lo vamos a dividir por 3 shift. Todo esto lo tenemos que hacer de una. X menos 1. Multiplicado 4 shift x menos 1. Sigamos multiplicando. 2 shift x menos 1 por 6 shift x menos 1. Y cerramos este paréntesis. Muy importante. Este paso hasta acá es igual para el modelo 1 y para el modelo 2. Ahora le decimos por punto 2, o que esta es la tecla de elevar 3 por punto 3 elevar a la 4 por punto 15 elevado a la 2 por punto 35 elevado a la 6 y le damos igual. De esa manera, así poco largo, todo lo podemos meter en la calculadora y al final tenemos la respuesta. Lo más importante acá es no olvidarnos los paréntesis. Esta es la fuente de error. Si nos olvidamos este paréntesis, estamos cometiendo el error. El modelo 2, simplemente cambiamos la tecla elevada por la que utiliza esa calculadora, que es la tecla elevada de ella, que es esta. Chicos, hagan pues ese cálculo a ver qué les da.
Muy bien. Listo. Por aquí en el chat, y a mí de pronto me queda muy difícil a veces mirarlo, ya tenemos compañeros que le dio la respuesta. La respuesta a esa probabilidad que nos piden a los que le dio .1690 es correcto, o sea que esa probabilidad apenas es del 1.69%. Bien, acostumbrémonos que en estos problemas estas probabilidades relativamente son muy pequeñas. Es muy normal que aparezcan probabilidades muy pequeñas. ¿Por qué? Porque son muchas situaciones diferentes que se pueden dar. Entonces, como tienen muchas situaciones diferentes, cada situación tiene pequeñas probabilidades. O sea, que no sé, inclusive esta es una probabilidad de las altas. No se sorprendan que va a haber probabilidades pequeñitas en notación científica. Muy bien. Entonces, los que lograron esta respuesta, entonces ya más o menos saben encontrar las probabilidades a mano. Pero veamos, en el archivo de Excel que estamos trabajando, tenemos la distribución multinomial. Espero que estén viendo el archivo de la distribución multinomial, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Aquí aclaro una cosa. Tenemos dos situaciones. El caso 1 lo vamos a aplicar cuando tenemos 3 opciones. El caso 2, cuando tenemos 4 opciones. Si tenemos un problema con 5 opciones, habría que hacerlo con la fórmula. Esto es muy importante. La fórmula, ¿para qué nos va a servir? Para situaciones donde tengamos más de 4 opciones. En nuestro problema, califica para 4 opciones. Dijimos que, ¿qué porcentaje compraban? Vamos a cambiar esto, en este problema, y vamos a cambiar esto también. En nuestro problema, para que vean pues cómo es de fácil esto, ¿qué porcentaje de compradores solicitaban tarjeta graficadora? El 20%. Ojo, esto no se coloca 20, se coloca el equivalente en número decimal del 20%. ¿Qué porcentaje pedían memoria extra? Nos decían que el 30%. ¿Qué porcentaje nos pedían tarjeta y memoria extra? Un 15%. ¿Y qué porcentaje no pedían nada? El 35%. Mire que el computador lo primero que verifica es que la suma del 100%, o sea que en este caso que la suma de 1, por ese lado está bien. Y miremos cuántos éxitos esperan en la primera categoría. Eran 3. ¿Cuántos éxitos esperan en la segunda categoría? 4. ¿Cuántos éxitos esperaban en la categoría 3 en la probabilidad? 2. ¿Y cuántos éxitos esperaban en la cuarta categoría? O sea, que no piden ni tarjeta ni memoria. 6. Miren que inmediatamente el computador llega a la respuesta que obtuvimos, que es de esto. .0169. Yo borro esto, que esto no tiene nada que ver acá. Listo. Muy bien. Veamos otro problema y ya lo vamos a utilizar con el computador. Entonces, veamos si quieren. La pregunta a veces las puedo dejar para que la resuelvan con el computador
simplemente cambiamos los valores de X y eso prácticamente lo... Veamos el problema número 58. Dice, cierta marca de automóviles viene equipada con un motor en uno de los 4 tamaños en litros. 2.8, 3, 3.3 o 3.8. Dice que el 10% de los clientes ordenan el motor de 2.8 litros. El 40% ordenan el motor de 3 litros. El 30% el de 3.3 y el 20% piden el de 3.8. Se selecciona una muestra de 20 órdenes para una auditoría. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de órdenes para los motores 2.8, 3, 3.3 y 3.8 sean 3, 7, 6 y 4 respectivamente? Muy bien. Entonces, miren muchachos, el cliente ¿cuántas opciones tiene para comprar el carro? ¿2? No. Si fueran 2, sería un problema binomial. Aquí tiene también 4 opciones. Entonces veamos cómo resumiríamos el ejercicio para que lo ingresemos más fácil al problema. Entonces recuerden que es muy importante resumir el problema con el cuadrito. Digamos aquí motor. Tenemos motores de 2.8. Tenemos motores de 3. De 3.3 si no estoy mal. Y de 3.8. Voy a revisar. Que no me voy a equivocar. Sí, está muy bien. ¿Qué porcentaje tenemos acá? Nos decía el problema que el 10% de los clientes compran el motor con una capacidad de 2.8. El 40% de los clientes compran el motor con una probabilidad, con un motor de 3 litros. El 30% compran el motor con una capacidad de 3.3 litros. Y el 20% compran el motor de 3.8. Recuerda que una cosa que verificamos para saber que el problema está bien definido es que esta sumatoria nos tiene que dar el 100%. Y miremos, hasta acá va un 50% y otro 50% va el 100%. O sea que por ese lado vamos bien. Nos dicen que vamos a hablar de 20 compradores. Veamos los datos que nos piden para cada tamaño de motor. Tenemos que para el ejercicio nos dicen cuál es la probabilidad de que 3 clientes compren el motor de 2.8, 7 clientes compren el de 30, 6 clientes compren el de 3.3 y 4 clientes compren el de 3.8. Nos están hablando de 20 clientes o 20 órdenes. Y acá es muy importante entonces mirar que la suma nos dé 20. Acá está 10 y acá está otros 10.
para un total de 20. Listo. Tenemos planteado el problema. Simplemente ya lo trasladamos al programa. Y veamos este caso en el computador. ¿Cuánto nos da? Simplemente nuevamente vamos a cambiar estos valores. Mire pues que esto nos facilita mucho. Nos evitamos todo ese trabajo de la calculadora. Simplemente tenemos 4 opciones. La probabilidad del éxito de uno, o sea, en este caso los que van a comprar motores de 2.8 litros es del 10%. 40% fueron los que nos dijeron que la categoría 2, que era motores de 3 litros. 30% eran los que van a comprar motores de 3.3 y 20% los que van a hacer el 1. ¿Sí? Perdón, el 20% los que van a comprar motores de 3.3 litros. Como vemos, el computador también verifica que las probabilidades dan el 100%. Ahora veamos el número de éxitos. Nos decían 3 para la categoría 1, 7 para la categoría 2, 6 para la categoría 3 y 4 para la categoría 4. Ahí ya tenemos la respuesta, ya tenemos la probabilidad. La respuesta sería 0.00889. Ahí tenemos lista la probabilidad. Muy bien, lo que sí no nos trae el programa es la siguiente pregunta. Veamos cómo se resolvería la siguiente pregunta. Muy bien, hay que dejar algo pues para que todo nos lo haga el computador. Muy sencillo. La siguiente pregunta. ¿Cuántos compradores se esperarían o se esperaban compraran el motor de 3 litros en la muestra, en esa muestra? Entonces la pregunta es esta. Mire que no nos están hablando de probabilidad, nos dicen cuántos compradores se esperaban que compraran el motor de 3 litros en esa muestra. Muy bien. Entonces, simplemente nos están preguntando por el qué. Valor esperado. Entonces vamos a recordar la fórmula. Bien, los que hicieron la consulta, ¿qué fórmula tiene el valor esperado de la multinomial? ¿Qué encontraron en la fórmula? El valor esperado de la multinomial, muchachos, los que hicieron la consulta. Yo encontré que es n por pi. Es n, no por p como dice en la binomial, sino p sub i. Entonces, no solamente tenemos, ojo, en la binomial solo hay un valor esperado, en la multinomial hay valores esperados para cada categoría. Entonces, acá nos están diciendo que cuál es el valor esperado de la gente que va a comprar un motor de 3 litros. ¿Cuánto teníamos de n? Recuerde que 20 n era ¿qué? 20 órdenes. O sea, n es 20.
¿Y qué probabilidad de éxito tenemos para los carros de 3 litros? En el problema nos decía que era 0.4. Entonces, hacemos esa multiplicación. ¿Y cuántos clientes se esperaban que compraran el carro de 3 litros en esa muestra? 20 por 0.4. ¿Nos da qué? 8 clientes. Pero también podemos encontrar cuántos clientes esperaban comprar el motor de 3.3 litros. Vamos a calcularlo. Sigue siendo mismo 20, pero aquí, ¿qué cambia? El porcentaje. ¿Qué porcentaje de clientes compran los motores de 3.3 litros? ¿Qué nos decía el enunciado? Que era el 30%. O sea que 20 por 0.3 nos daba que esperábamos 6 clientes. ¿Sí? Muy bien. Veamos los otros valores esperados para que ustedes vean que cada una de las categorías tenía un valor esperado. ¿Cuántos clientes en esa muestra se esperaban que compraran el carro con 2.8 litros? Entonces, 20 por 0.10. 20 por 0.10, tenemos que eso nos da 2 clientes. Y por último, para que vean pues que tenemos valor esperado para cada una de las categorías, ¿cuál es el valor esperado de clientes que compraran 3.8 litros? Recuerde que en ese caso, el 20 lo multiplicamos por el porcentaje que era 0.2 y nos daba 4 clientes. Bien, simplemente esta probabilidad de los valores esperados, que en este caso sería 2, este sería 8, x sub 3, que es 6, y x sub 4, que es 4. Vamos a calcularlo. Vamos a calcular este ejercicio simplemente por cultura general. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan 2 clientes que compran 3 litros? ¿Cuál es la de 8? Perdón, 8 que compren 3.3 litros, 6 que compren 3.3 litros y 4 que compren 3.8 litros. Vamos a hacerlo. Bien, recuerden que ustedes tienen en ese programita de Excel. Muy bien. Los porcentajes siguen igual, simplemente vamos a cambiar los valores. Dijimos que es 2, acá es 8, acá es 6 y 4. Mire que esta probabilidad nos da del 1.33%. Esta probabilidad con los valores esperados es la más alta que podamos encontrar. Si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de todos los casos, la más alta que encontramos es la probabilidad cuando aquí tenemos los valores esperados de cada categoría. No hay ninguna otra probabilidad que supere este valor, ¿sí?
todas las probabilidades que vamos a encontrar para este problema son de este valor hacia abajo, ¿sí? Vuelvo, repito. En esta distribución, las probabilidades generalmente son pequeñitas. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Carguen el archivo Excel para resolver este problema. Lo importante es que ustedes identifiquen ahí, en el problema que vamos a ver, identifiquen las categorías, identifiquen las probabilidades y armen el cuadrito. Muy bueno que ustedes, alguno me comparta lo que encontró en el archivo Excel, ¿sí? Vamos a mirar pues el ejercicio. Espero que estén viendo el archivo Excel y vamos a mirar uno de esos ejercicios clásicos de la materia, el 60. Bien, alguien que lo lea. ¿Quién se anima? Natalia Pacheco, anímese. O Natalia Higuita. ¿Quién lo lee? Está muy tímidos. A ver, ¿quién se anima pues? Don Brainer, léalo. Ya se lo voy a poner otra vez. Don Brainer, hágame el favor. Chicos, uno que lo anime, pues uno que lo lea. Bueno, se hizo un estudio sobre el artista predilecto de reggaetón y arrojó los siguientes resultados. 15% eligieron a Zion y Lennox, 10% a Tony Dice, 15% a Wisin y Yandel y 60% a Raimundo Ayala. Sí, 60% a Raimundo Ayala. ¿Ya? ¿Ustedes saben quién es Raimundo Ayala o no? Bien. Raimundo es Raymond para los amigos. ¿Quién es Raimundo Ayala, muchachos? ¿Quién es Raimundo Ayala? Cultura general. O Raymond. Raymond Ayala. ¿No saben quién es Raimundo Ayala? Es el nombre de pila de uno que llaman y que Daddy Yankee. Ya saben. Ese tiene ese nombre de pila. Ese es el nombre. Él se puso, él se llama Raymond para los amigos, pues. En otras versiones lo llaman Raimundo. En Wikipedia tiene varios nombres. Uno les ponen Raymond y otro le ponen Raimundo. Usted imagine, pues, usted, Daddy Yankee, cómo hubiera llegado al éxito con ese nombre. Olvídense. Muy bien. Listo, pues, siga pues con la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que escojamos a 20 jóvenes y escogieron de la siguiente manera? 4 eligieron a Zion y Lennox, 4 a Tony Dice, 5 a Wisin y Yandel y 7 a Raimundo Ayala. Muy bien. Listo. Resuélvanlo. ¿Por qué el multinomial? Primera pregunta. ¿Por qué el multinomial? Miren que la multinomial... Hay varias probabilidades. Sí, porque tenemos varios porcentajes. La persona tiene varios candidatos para elegir. Aquí también tenemos el mismo caso de ¿cuántos casos? ¿Cuántas categorías de éxitos tenemos? Tenemos 4. ¿Sí? Veamos entonces cómo resumimos la información de este ejercicio. Entonces, acuérdense que lo importante muchas veces
es hacer este cuadrito. ¿Qué tenemos aquí? Digamos que artistas. ¿Qué opciones nos dieron? Nos dieron esta pareja. Que vienen, creo que cada año vienen a Medellín, pues, o sea, obviamente Medellín es un público, un mercado muy llamativo para los cantantes de reggaetón. Bien, yo he escuchado pues que generalmente vienen cada año, pues estos dos vienen cada año. Miren qué porcentaje nos dieron aquí en este caso. Muy bien. Nos dijeron que por estos artistas el 15% lo escogían. Muy bien. El segundo nos mencionan un vocalista, el amigo Tony Dice, famoso por su canción El Doctorado. Obviamente estamos hablando de gente pues de reggaetón viejito. Ustedes me dirán, profe, pero ya hay otros artistas. Sí, obviamente. Pero esto lo hicimos, se hizo hace mucho tiempo la encuesta. Muy bien. Y nos dicen que por este personaje, el 10% se inclinaba. Por los terceros artistas, los famosos dúo Victoria, los que no se quitan las gafas ni para bañarse, estos que han estado juntos, se separan, ahora yo no sé si están juntos o están separados, ¿sí? Por el dúo Victoria, dicen que el 15%. Y por el amigo Raymond Ayala, digamos pues que es el amigo Daddy Yankee. En esa encuesta fue avasallante. El 60% se inclinaron. ¿Sí? Nos están preguntando que cuál es la probabilidad, entonces aquí X o Y, de que en una muestra particular 4 se vayan por este dúo, 4 se vayan por el amigo Tony, 5 se vayan por el dúo Victoria y 7 por el amigo Daddy Yankee. ¿Sí? Muy bien. Miren que es muy fácil. Miremos, repasemos. ¿Esto da el 100%? Sí. 60 más 15, 75 más 25 da el 100%. Y nos estaban preguntando que eran 20 personas. Aquí tenemos 12 y 8, 20. Muy bien. Vamos a resolverlo con la ayuda del computador. Volvemos acá. Entonces, aquí simplemente colocamos en su orden. Dijimos que 15% se iban por el primer dúo. Solamente un 10% por Tony Dice. 15% por el dúo Victoria. Y un 60% por Daddy Yankee. En el caso particular de nosotros, nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que 4 hayan elegido al primer dúo, 4 hayan elegido a Tony, 5 al dúo de las gafas oscuras, que no se las quitaban para nada, y 7 por Daddy Yankee. Miren que, vuelvo, repito, aquí es muy normal.
probabilidades muy pequeñas. La probabilidad de que se dé ese hecho es de 0.0000751. O sea que en porcentaje no llega ni al 1%. ¿Por qué? Veamos el por qué. ¿Por qué ese caso da una probabilidad tan pequeña? Volvamos acá. ¿Están viendo el cuadrito, sí o no? Chicos, ¿están viendo el cuadro? Sí, profe. Sí, señor. Calculemos cuál sería el valor esperado en esa muestra. Recuerden que el valor esperado vamos a multiplicar n por cada uno de los porcentajes. Entonces, en esa muestra de 20 personas, ¿cuántos esperaban que hubieran por este dúo? Multiplicamos 20 por 0.15. ¿Y cuánto nos da? 3. El valor esperado sería 3. Bien, por el amigo Tony, mire que solamente el 10%. El valor esperado sería 2. Por el dúo Victoria se repite el cálculo, 20 por 0.15 y nos daría también 3. Y en este caso, por Daddy Yankee, estaríamos hablando de 20 por 0.6, 12. ¿Sí? Vamos a calcular entonces, por cultura general, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar los valores esperados? O sea, que encontremos 3, 2, 3 y 12 en la muestra. Vamos a calcular eso con la ayuda del computador. Entonces, volvamos y utilicemos el recurso del computador. Las probabilidades no cambian. Miren pues que el valor que tenemos es muy pequeño. Veamos cómo cambia. Si acá le ponemos 3, acá le ponemos 2, acá le ponemos 3 y acá le ponemos 12. Miren que la probabilidad ya sí pasó del 1%. La probabilidad entonces, esta sería entonces la probabilidad más alta que encontraríamos. De que de esos 20 personas, 3 se fueran por el primer dúo, 2 por el amigo Tony, 3 por los amigos de las gafas oscuras y 12 por Daddy Yankee. Es del 1.74%. Esta sería la probabilidad más alta que tenemos. Muy bien. Veamos así rápidamente si por ahí encontramos otro ejercicio. Pues si hay, en el taller hay otros. Este también es veamos este. El 59 dice así: un termopar localizado dentro de cierto medio produce lecturas con margen de 0.0 grados centígrados de la temperatura real el 70% de las veces. Lecturas mayores a 0.1 grado centígrado por encima de la temperatura real el 10% de las veces. Y lecturas mayores a 0.1 grado centígrado por debajo de la temperatura real el 20%.
¿sí? Nos dice, en una serie de 10 lecturas independientes, ¿cuál es la probabilidad de que 5 se encuentren dentro del punto 1 grado centígrado de temperatura real, 2 a más de 1 punto grado centígrado por encima de ella y 3 a más de 1 punto grado de centígrado debajo de dicho parámetro? Entonces veamos, en este caso, este problema, ¿por qué es multinomial? ¿Cuántas respuestas posibles tenemos? ¿Cuántas categorías tenemos? Chicos, ¿cuántas categorías identifican? 3. 3. Muy bien. Veamos el problema, cómo lo identificamos. ¿Qué nos piden? ¿Sí? Veamos pues en qué consiste el problema y cómo lo planteamos. Veamos pues con la ayuda de Paint cómo lo plantearíamos. Bien, vamos a hacer el cuadrito. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos las mediciones. Nos hablan de que estando entre más o menos 0.1 grado, las mediciones nos dicen que esto se encuentra el ¿qué? 70% de las veces. Entre más o menos 0.1 grado centígrado, el 70% de las veces. Más del 0.1 grado de temperatura se encuentra el 10%. Y menos de 0.1 grado centígrado se encuentra el 20% de las veces. Esas son las categorías que tenemos acá. En vez de 4, como veníamos trabajando, aquí tenemos 3. Mire que el total nos suma 100%. ¿Qué nos piden en este enunciado? Que cuál es la probabilidad de que en 10 mediciones 5 se encuentran entre más o menos 1 grado de 0.1 grado de temperatura. 2 se encuentran por encima. Y 3 se encuentran por debajo. Entonces simplemente nos están preguntando cuál es la probabilidad de que x1 sea 5, x2 sea 2 y x3 sea 3. Vamos allá. Muy bien. Entonces vamos a utilizar aquí otra vez el programa. Pero la idea es que en vez de trabajar 4 opciones, nos vamos a ir a este caso. 3 opciones. Entonces, simplemente vamos a cambiar los porcentajes. Este es 0.70. Este es 0.10. Y este es 0.2. Y en los casos, veamos. Nos dicen que 5 en la primera categoría, 2 en la segunda categoría y 3 en la tercera categoría. ¿Cuánto nos da la probabilidad? 0.0338. O sea que estamos hablando en porcentaje, sería esto multiplicado por 100. Estaríamos hablando de un 3.38%.
Obviamente, al haber 3 categorías, obviamente las probabilidades son mayores que si tenemos 4 categorías. Acá en estos problemas de 3 categorías se presentan probabilidades más altas que en los de 4. Y si hubiéramos tenido 5 opciones, las probabilidades son supremamente más pequeñas que si tenemos 4 opciones. Muy bien, para terminar entonces, vamos a hacer una pregunta fácil. La pregunta es, espero que estén viendo el cuadrito, ¿cuántas mediciones se esperan por cada categoría? Entonces digamos que en la categoría más o menos, la respuesta sería muy fácil. N, que es 10, por la probabilidad que es de 0.7, nosotros esperaríamos 7 mediciones. Por encima, más de 0.1. Voy a borrar esto para que me dé más espacio para lo otro. Uy, pero el borrador se murió. Bien, con eso es suficiente. En la otra categoría serían 10 por 0.10, solamente esperaríamos 1. Aquí esperaríamos 1. Y en la última categoría, por debajo de 0.1, serían 10 por 0.2, serían 2 mediciones. Muy bien. Entonces, esos serían los valores esperados. Serían 7 para esta categoría, 1 en esta categoría y 2 para las mediciones de menos 0.1. Muy bien. A ver, listo.